En nombre de la Clínica Psicoanalítica y de su Centro de Estudios Psicoanalíticos, les damos la más cordial bienvenida a esta, nuestra séptima jornada titulada Psicoanálisis de Niños, Perspectivas Actuales. Bueno, hemos sido movidos por el deseo de dar la respuesta a esas inquietudes de la infancia, sabiendo que otras más van a surgir seguramente durante estos 3 días de intercambio de emociones, de ideas, de conocimientos, y que serán sin duda el motor para futuros encuentros. Mientras tanto, hemos depositado interrogantes sobre las preocupaciones de la infancia en cuanto a los padres y estas cuestiones sobre la crianza, los profesores sobre la enseñanza, los psicoanalistas sobre la psicopatología y, por supuesto, reconociendo la pluralidad de otras disciplinas que se cuestionarán sobre la infancia también. Y hemos depositado en la mesa todos estos cuestionamientos para retomarlos durante esta jornada a través de principalmente 2 vertientes, la psiquiatría y la literatura. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a nuestro primer panelista, nos tiene muy emocionados, él se está conectando desde España y voy a ceder la palabra al director de la clínica, el profesor Julio César Tobilla, para que pueda presentar a nuestro primer panelista. Adelante, Julio. Gracias, Brenda. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Julio Tobilla, director de Clínica Psicoanalítica, y tengo el gusto, ¿sí?, de empezar este día con estas actividades que hoy hemos preparado para ustedes en esta séptima jornada académica Psicoanálisis de Niños. Tengo el honor de presentarles al doctor Joseph Noel Freud, quien es un conferencista de talla internacional que ha tenido diferentes participaciones en varias partes del mundo, desde Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, España, Inglaterra, en diferentes partes del mundo. Él es psicólogo clínico y psicoanalista especialista en niños, es director de la Escuela Clínica Psicoanalítica de Niños y Adolescentes en Barcelona. Tiene un amplio currículum, desde luego, y ha escrito diferentes libros, entre ellos Mi hijo es un adolescente, El reto de ser padres, y entre otros libros, y el que hoy nos va a presentar, que es Ideas para padres en apuros, cómo ayudar a tus hijos. Doctor, yo me siento muy contento, le agradezco mucho la aceptación de su participación en nuestra jornada. Usted está aperturando este evento y pues me siento muy agradecido con usted. Bien, buenas noches desde España, buenas tardes allí en México, y parece que en muchas partes del mundo que estáis conectados. Agradezco mucho al equipo de esta institución de clínica psicoanalítica por invitarme a ser quien inaugure esta jornada sobre clínica psicoanalítica infantil. Yo voy a introducir, veo que aquí además hay un chat, o sea que en la medida en que yo vaya hablando, ustedes pueden utilizar el chat o luego vamos a abrir también turnos de preguntas para que pueda ser más interesante. A ver, lo que yo intento transmitir en este libro, Ideas para padres en apuros, en realidad es algo que me acompaña en mi praxis profesional de ya más de 35 años. Es la idea de... Esto surgió, por ejemplo, en una entrevista con unos padres, cuando un padre me dice, se sentía muy culpable por cómo había sucedido, había intentado pasar ciertas cosas en la infancia de sus hijos y decía, ¿qué quiere que hagan? Los niños no vienen con manual de instrucciones. Y realmente ante esa angustia y la necesidad de manual de instrucciones que tienen muchos padres para que los orientemos, nos lleva a preguntarnos, bueno, desde el psicoanálisis, ¿cómo lo podemos hacer?
para no caer en el libro de autoayuda, para no caer en el haga esto y verá que sucederá esto, porque psicoanalíticamente pensamos que esto no es así, pero por otro lado necesitamos que sobre algunas cuestiones que están sucediendo con la crianza de los niños, realmente los padres puedan reflexionar y actuar. Las dos cosas, porque hay muchos padres que están muy... Estamos en una sociedad, yo creo que evidentemente esto ya lo dice Freud en el malestar en la cultura, hay una permeabilidad impresionante entre la sociedad en la que estamos viviendo y la formación del sujeto psíquico, es decir, los niños y los adultos estamos de alguna manera demasiado permeables a lo que sucede en la sociedad, y esa sociedad, por ejemplo, está, yo diría que adolescentizando los adultos, para lo cual tenemos padres adolescentes que cuidan de hijos pequeños. Cuando digo padres adolescentes es porque la mayoría de los padres que yo me encuentro en la clínica, y esto ya sí puedo decir que es internacional, porque yo superviso gente de México, superviso gente de Austria, superviso gente de Argentina, y la mayoría de los padres últimamente no ponen límites. Toda la cuestión de el padre como, que ya de alguna manera lo mencionó Lacan muchas veces, el padre como portador de la ley en el sentido de aquel que de alguna manera va a transmitir lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que toca, lo que corresponde. Esa idea del padre como figura de corte, lo vamos a llamar así, no está funcionando en la sociedad actual. Estamos ante una sociedad en donde la figura del padre ha caído. Esto como para introducir una cuestión muy importante. Si yo podríamos hacer un pequeño recorrido por algunos capítulos del libro, pero me interesa sobre todo muchas de las cuestiones que suceden cuando nosotros como psicoanalistas le tenemos que preguntar, de alguna manera cuando tenemos que hacer una historia clínica con unos padres, tenemos que saber cómo ha ido el embarazo, pero también tenemos que saber cómo ha ido el primer año de vida, qué ha pasado, cuándo ha caminado ese niño. Pues nos encontramos con algunos temas que empieza a ser demasiado preocupante el hecho de que ya no es una situación aislada en una familia determinada. Vamos a ir por hay algo que ya podemos, que está muy bien, pasa el primer mes, la mamá le da el pecho, supongamos que no tiene leche y le da el biberón, no es este el problema. El problema es que ahora está como de moda decir pecho a demanda. Pecho a demanda se supone que el bebé demanda, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar lo que es el sujeto psíquico, es decir, esa mente en formación que es un bebé, es evidente que demanda no puede tener. Así que cuando decimos pecho a demanda, es, yo diría, a demanda del deseo de la madre. Pero además los pediatras modernos y la sociedad actual y la sociedad de no frustremos al niño para nada, es un poco como que usted, si el niño llora, dice el pediatra, dele la teta. ¿Sí? Ahí hay pecho a demanda. Eso, si llora es que quiere pecho. Y además hay algunos colegas, desde otras perspectivas psicológicas, que dicen que eso generará un apego seguro. Lo que seguro que genera es que el niño no tiene capacidad de esperar, no puede esperar. Todo lo que Freud relata en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños acerca de la repetición de la experiencia de placer, que es que en la necesidad de que el niño sueñe o incluso alucine con la experiencia de placer que le da el experimentar, el alimentarse con el pecho, ya no puede ocurrir, porque resulta que el niño hace y ya tiene el pecho de la madre. O sea que ese pecho a demanda
nos está diciendo una forma de maternidad que no tolera el hecho de que un bebé tiene que poder llorar y esperar. Incluso Winnicott, que es el maestro a que yo sigo, habla de la capacidad de espera como una capacidad que permitirá después, sobre esa espera, colocar el objeto transicional, porque el niño finalmente se entretendrá con algo que está cerca de la cuna, o en la cuna, un juguetito, un peluchito, algo que le permitirá distraerse momentáneamente de la angustia que le provoca el no tener el pecho. Pero la madre que da el pecho inmediatamente, satisfaciendo esa demanda inmediata, no está permitiendo que haya procesos de espera y por lo tanto procesos de lo que después Winnicott vino a llamar fenómenos y procesos transicionales, que es cuando el niño puede empezar a crear en el mundo. El bebé necesita creer que crea el mundo, pero para eso necesita tener un espacio de soledad. Hablando de entonces de ese pecho, después vamos al espacio de soledad, porque del pecho vamos a ir al colecho. Ya veréis cómo aquí también tenemos problemas. Ese pecho, además, generalmente yo cuando doy conferencias por todo el mundo pregunto, muy bien, ¿y ahora cuándo le dejamos de dar el pecho? Esto siempre y cuando no contemos con países de extrema pobreza en donde la alimentación necesita ser compensada con el pecho materno. En situaciones de la sociedad de clase media, en cualquier sociedad del mundo, casi, insisto, si le preguntamos a las madres cuándo deja de dar el pecho, cualquiera de vosotros se podría preguntar, ¿y cuál sería, si nos preguntan, la edad adecuada para dejar el pecho? Pues también aparece esta idea de que dejar el pecho, pobrecito, mejor le sigo dando. Una vez estaba atendiendo un diagnóstico de un chiquito de 5 años que se sospechaba, el colegio decía que se relacionaba muy poco con los otros niños, y sospechaban de algo del orden del espectro autista. Yo cito al niño que no se quiere quedar solo conmigo en la consulta, pero entonces se queda la mamá en un rincón, y el niño juega conmigo, establece buen contacto, hay un excelente contacto, y el niño, estábamos jugando con cochecitos y haciendo un caminito con maderitas, y el niño me dice, tengo hambre. Es el primer encuentro, y yo entonces le explico, bueno, mira, cuando acabes ya, no sé, con tu mamá te llevará a comer algo, te comprará algo de comer, pero aquí en el consultorio no se puede comer. Me dice, no, yo tengo mucho hambre ahora. La mamá estaba escuchando, el niño que estaba jugando la mar de bien conmigo, tranquilamente conmigo, se levanta, va hacia la mamá, estábamos en pleno verano con mucho calor, la mamá estaba con una camiseta y nada más, y le dice a la mamá, tengo hambre. Y la mamá me mira a mí, yo diría que incluso provocativamente, se levanta la camiseta y le da el pecho, con 5 años. Entonces el niño se pasa un largo minuto, unos 60 segundos chupeteando, se limpia, cual si hubiera tomado su cervecita, porque por algo se dice que estás mamado cuando estás colocadito, y la mamá me mira desafiante. Y entonces viene el niño, y yo enseguida, muy rápidamente, ya corto la hora de juego. Estoy haciendo una hora de juego para hacer un diagnóstico, pero la mamá, la escena amorosa, incestuosa y de poca frustración que el niño y la mamá me mostraron con ese pecho que se da en la mitad de una sesión, ya me están dando el diagnóstico. Hay una simbiosis, hay una estructura simbiótica madre-hijo que va a tener que separarse para que ese hijo pueda crecer y establecer relaciones sociales con los otros niños, porque mientras está pegado al pecho de la madre no se va a poder despegar.
además la madre sabe de eso, y por eso me mira desafiante. Y luego me dice, yo ya le digo, yo ya sé lo que pasa cuando volvamos a hablar a solas, hablaremos de este tema. La cuestión que tenemos que saber los psicoanalistas, parte de esto aparece en el libro que estoy presentando ahora, Ideas para Padres en Apuros, es cómo tenemos que abordar a esa madre, a ese padre que nos vienen diciendo, no hay problema, 5 años. Es tan extendida la idea de que el niño tiene que seguir tomando leche que en absolutamente casi todo el mundo un vaso de leche se termina dando por la noche. Y eso estoy diciendo con suerte un vaso. He tenido pacientitos y he visto pacientes de supervisión en el mundo entero, en México le decís mamila, en donde una mamila antes de dormir con leche calentita toca. Y el niño tiene 2 años, no estoy hablando de que el niño tiene 6 meses, que es lo que corresponde. Es decir, que niños de 2 años que de pronto no dejan la teta, no dejan el pecho o no se les permite dejar el pecho. Luego es complicadísimo el uso del chupete, lo usan hasta bien tarde, pero además permanecen con el pecho, la mamila, hasta bien entrada su infancia, para lo cual tenemos ciertos problemas de oralidad en esos chicos, una oralidad y una voracidad importante de pensar. Si estoy abriendo temas, en ningún momento como psicoanalista no cierro ningún tema. Los temas quedan abiertos y cuando yo los observo en los niños, lo que suelo hacer cuando vienen los padres es colocar el tema sobre la mesa y decir, bien, hablemos de esto. Si este niño sigue tomando el pecho, es evidente que va a seguir teniendo problemas. Vamos a poder hablar de qué está pasando, por qué se le da el pecho, porque tenemos diferentes tipos de insight, tenemos diferentes tipos de toma de contacto con la realidad psíquica que está ocurriendo. Es decir, tenemos padres que nos van a decir, desde luego, nunca lo había pensado, no, eso no tiene ya, hay niños de año y medio que muerden, porque no, y todo lo que tiene que ver con las conductas es, vamos a decirlo así, ver, chupetear, molestar con las cosas que entran por la boca, incluidas drogas, tienen que ver con esta falta de frustración que debería poderse dar al niño desde bien entrada su infancia. Yo decía que íbamos a pasar, y permítanme ir rápido, más que nada para presentarles unos cuantos, abrir el debate. Evidentemente, ahí tienen el libro, lo pueden comprar. Hoy por hoy, como ya no hay, el libro está en formato ebook, o sea que si ponen en Google Ideas para Padres en Apuros en ebook, pues lo venden en todas partes. Y entonces lo pueden por lo menos bajar a sus lectores o a sus computadoras o donde leáis los libros electrónicos. Porque el libro físico me dijeron que estaría en México, pero no sé si aún ha llegado por todo este problema de la pandemia. Vamos a pasar del pecho al colecho, que es otro de los temas que yo veo como muy preocupantes en la sociedad actual. ¿Qué quiero decir con colecho? Es muy frecuente que haya niños que duermen en la cama de los padres. Es decir, al principio incluso venden camas de colecho, es decir, cómprate la cama más grande porque el niño va a entrar. Es decir, aquello de, volvemos a la prohibición de poner un límite, decir, no, cada uno duerme, tú tienes una cuna, tienes una habitación, muchos padres enseguida se bloquean y se tienen coartadas al estilo de tengo miedo que no lo voy a escuchar. Todos son resistencias a un cambio de que nuevamente nos está hablando de la simbiosis, de no poder separarse con el niño, pero después, años más tarde, nos vamos a encontrar con el problema de que el niño entonces entra en la cama de papá y mamá, empieza a moverse, hace su espacio,
Generalmente el niño entra en la cama de papá y mamá y va al medio, empieza a patearlear, Hay padres que se van directamente a dormir a otro sitio. Es decir, el padre queda totalmente anulado. Y aquello que llamábamos antiguamente en psicoanálisis el complejo de Edipo, pues no tiene forma de resolverse, porque el padre ha abandonado su función paterna y entregado a su mujer, como diciendo, bueno, quédate con Yocasta, Edipo, ya no hace falta que te quites los ojos, esta es tu... Esto podría explicar incluso muchísimos problemas de la clínica cotidiana cuando tenemos niños enuréticos que están mostrando que hay un descontrol en la micción justamente por falta de límites respecto al dormir. Por supuesto que la falta de límites respecto al dormir trae una cantidad enorme de problemas, tales como: mi hijo no quiere dormir solo, mi hijo no tiene insomnio, no puede dormir, me tengo que quedar en su... Entonces, además, la protesta de la madre que dice, no, y le tengo que cantar una canción, y ni bien me levanto, el niño llora. Entonces ya lo llevo a mi cama. O lo duermo en el sofá, mientras yo veo un poquito la tele. Y de esa manera, pues por lo menos puedo ver la tele tranquila y el niño se duerme, después lo llevo. Pero aparte de ese niño que es llevado de ese modo a dormir, en el medio de la noche, chic, 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 se pasará a la cama de papá y mamá. Y no hay, por eso estoy diciendo de que hay una dejación verdadera de las funciones parentales, en el sentido de que no hay un padre o una madre que diga, no, no, tú no puedes dormir con nosotros. Hace muchos años, el pasador que cierra la puerta, en un periódico español, yo propuse de que volvamos a poner un pasador, que el único drama que le puede ocurrir a un niño que duerme en otra habitación y se despierta por la noche y quiere entrar a la habitación de los padres, es que tenga que golpear y decir, permiso, ¿puedo pasar? Eso sería casi como lo ideal, porque tiene que ver con respetar los espacios individuales. Pero el niño no pide permiso, pero es que papá y mamá no cierran la puerta con pasador. Cuando yo llegué a decir esto en una entrevista en un periódico en España, pusieron un subtítulo diciendo el doctor Pestillo es otra forma de decir al pasador en español, impide que los niños duerman con sus padres. Como si yo fuera un torturador, cuando en realidad yo creo que la tortura psíquica está en no dejar que el niño se separe de los padres y permitir que el niño pueda interrumpir en la vida de los padres, que por otro lado, y todo se ha de decir, utilizan el nacimiento del hijo, que además permanece en colecho casi toda su infancia, como un excelente método anticonceptivo, porque lo que no retoman las parejas con un niño durmiendo en su misma habitación son las relaciones sexuales. Entonces, ya ven cómo la cosa se complejiza. Y solamente estamos en dos temas, pecho y colecho, y que tiene que ver con función de padre, que tendría que cortar y decir, no puedes dormir con nosotros, función de padre que puede ser ejercida tanto por el padre como la madre, pero yo hablo de función de padre en el sentido de función de corte respecto a la relación simbiótica con la madre. Una relación en donde el que termina mandando es el niño. Y obviamente después veremos cómo, en la medida que ese niño crece, ese niño manda en todos los ámbitos de la vida. El niño decide qué comer, cuándo comer, la hora de comer. Hay una serie de... Últimamente, por eso digo que hay una dejación de las funciones parentales, los niños deciden todo. Es como que si le damos a un niño demasiado a elegir, es lógico que el niño tenga miedo. Porque quien ejerce la función parental ha desistido de ejercerla, ha renunciado a ejercer de padre en el sentido de mostrar, definir un corte que le permita al niño frustrarse y por lo tanto encontrar a su manera sus propios recursos para poder lidiar con la situación. Esto es muy importante de tener en cuenta porque va a ser fundamental a la hora de entender muchas patologías actuales. ¿Cómo trabajamos esto con los padres? Pues
la mejor manera de trabajar todo esto es remitir a los padres a su propia infancia. Es decir, contar con que hubo un tiempo en donde ellos mismos fueron pequeños y muy probablemente en ningún momento perdón, toqué un botón que dice preguntas y respuestas, veo que estáis haciendo muchas preguntas. En ningún momento esos padres, cuando fueron pequeños, tenían padres que los dejaban entrar en su habitación. Volvemos a los espacios de intimidad que permitirán, favorecerán una cada vez más autonomía del niño respecto de sus propios padres. Esto sí se respeta en los espacios de privacidad, claro está, porque después entramos en la etapa anal y nos enteramos de que los niños pueden entrar al baño cuando los padres están en el baño. Y luego entonces retomamos un tema que también se está dando mucho en Europa y que yo sé por sus psicoterapeutas psicoanalíticos que atienden niños en México y que supervisan conmigo, está sucediendo en México y en Argentina, que es los padres muy modernos que van desnudos por casa. Olvidando de este modo que la desnudez forma parte de la privacidad del adulto y que la visión de los genitales de un adulto puede provocar en el niño una hiperexcitación sexual que el niño todavía no sabe procesar, ya que el niño está en pleno complejo edípico a pesar de la dejación de los padres, y que realmente la visión de los genitales de los padres le puede ocasionar como mínimo frustración y hasta, yo diría, pues, cierto menosprecio a su propio cuerpo. Un niño me decía, dibujó en la primera entrevista, el padre me había dicho que estaba muy, se ocupaba de bañar al niño, pero lo bañaba de la siguiente manera: con 7 años, y un padre muy alto, lo bañaba metiéndose en la ducha con el niño, para lo cual quedaban, si nos ponemos a pensar, su cabecita quedaba a la altura del pene del padre. Cuando se hizo pensar esto al padre, el padre dijo, ¿pero qué importancia tiene? Y resulta que el mismo niño, cuando dibujó el dibujo que yo le pedí que dibujara, el dibujo que quisiera, el niño me dibujó una selva enorme en donde adentro había un león muy peligroso que se le podía comer. No hace falta estudiar mucha interpretación del dibujo para saber qué era ese león. Y después el niño durante el tratamiento me decía, ¿me crecerá el pito como lo tiene papá? Es decir, además estaba enganchado, seducido por ese pene. Y por ese padre narcisista que se mostraba, exhibía su pene y exhibía a partir de su pene todo su narcisismo, generando una imagen en el niño bastante complicada de resolver. O sea que muchas veces, además, yo a esos padres me dicen que los recursos son reducidos, es bastante común que los niños nieguen, muchas veces por no tener espacio suficiente. Sí, estoy de acuerdo. Yo esto lo trabajé con Dolto, que Dolto ya trabajaba con niños cuando la guerra mundial. Tampoco en Francia había lugares suficientes cuando empezó a trabajar la señora Françoise Dolto. No se trata de compartir. Unos padres que quieren poner ley, evidentemente van a dividir la habitación, aunque tengan que dormir en una sola habitación, de manera de que la ley paterna esté puesta. Cuando hablamos de ley es que venimos hablando de padres que no saben poner límites, de padres que no terminan de decir a qué hora hay que irse a dormir, no terminan de decir al niño, no te puedes mover de tu cama. Yo también he participado de atención a niños en situaciones de riesgo social, en donde todos comparten un espacio, pero no una cama. Y pueden estar durmiendo en un colchón y papá poder decirles, no te puedes mover del colchón, y el niño obedecer. Cuidado con no caer en cierta demagogia de que la situación nos lleva a, porque lo que estamos hablando es de
el complejo edípico que requiere de que haya un padre que coloque el sentido de la vida en el sentido de que no puedes vivir pegado a tu madre. Un padre que separe esa relación simbiótica que establece la madre, que por un lado, al principio es totalmente necesaria y a partir de determinada edad, en vez de necesaria, se vuelve peligrosa. Y que, insisto, volvemos, hay una cierta relación entre padres que no ponen límites de horarios, no ponen... Luego están los típicos problemas de... He visto niños en consulta hablando de situaciones orales, por decir otro tema de los que aparece en el libro, que solo comen espaguetis con tomate. Y resulta que siempre hay espaguetis con tomate en casa. A nadie se le ocurrió decir, mira, hay esto de cenar, hoy toca carne con patatas, no estoy diciendo nada exagerado, como decir, hoy te toca comer brócoli con champiñones, pero da igual, si hoy hay brócoli, no te lo quieres comer, no pasa nada, los niños no se van a morir de hambre. Estoy hablando, por supuesto, de clase media, accesible a una psicoterapia, pero estoy hablando de que esos padres terminan dando al niño lo que quieren. Es decir, no hay límite alguno, es la misma situación del niño que toma el pecho, es el mismo niño que años más tarde va a decir, o me haces espaguetis o no ceno. Y la madre que cae en la trampa le hace los espaguetis, en lugar de decir, bueno, pues no cenes. Ya cuando, una madre una vez me decía, no, le estoy haciendo caso, me pareció muy interesante su libro, en otro libro ya hablaba de este tema, dice, pero el niño se va a dormir sin, porque yo hice lo mismo de cenar para todos, porque últimamente algunos hogares españoles te parecen un restaurante, el niño elige lo que quiere comer. Y la madre dice, yo le hice caso, y el niño esa noche no cenó. Pero claro, dice, niño de 9 años, no estamos hablando de nada especial, de ningún niño pequeñito ni enfermo. Dice, bueno, pero después me dio tanta pena el nene que le llevé su yogur de vainilla preferido a la cama. Y bueno, señora, así el niño va a seguir permanentemente haciendo su propio capricho para comer porque sabe que siempre estará detrás la figura de la madre sobreprotectora que después se va a transformar en un super-yo persecutorio con el yogur de vainilla detrás porque, pobre, si no se va a quedar con hambre. Hay que decir que psicoanalíticamente hablando, estos padres tan permisivos lo que están evitando es el enfrentamiento con los hijos. Son padres que están permanentemente evitando el enfrentamiento con los hijos porque tienen miedo de que los hijos no los quieran. De alguna manera después esto se reproduce en la adolescencia con las discusiones de a qué hora tengo que volver a casa. Y resulta que ya hay muchos padres que como he dicho anteriormente, han desistido de sus funciones parentales, pues dicen, pues vuelve cuando quieras. Y cuando le preguntas por qué le dijo cuando quieras, dice, uy, porque ponerme a discutir ahora con él. Dices, igualmente volverá a la hora que quiera. Sí, insisto, fíjense que hay todo un hilo conductor en los temas que estamos tocando, que es, ¿ponemos límites o no ponemos límites? Límites incluso frente a la desnudez de los padres. Un padre un día me dice, nosotros vamos desnudos por casa. Nos gusta, pero esto tiene mucho que ver con cierto exhibicionismo, pienso yo, pero todavía no se lo digo al padre. Pero sí le digo al padre, dígame, aquí por ejemplo cuando tiene que venir el lector del gas, porque en cada piso hay que leer el contador del gas, digo, cuando viene el contador del gas, ¿usted lo atiende desnudo también? No, ahí me he visto. Bueno. Dice, bueno, porque son normas sociales. Vale. O sea que usted va desnudo por casa, pero si viene el del gas, se ve. Sí. Y dígame, ¿y si viene su tía del pueblo, aquella que lo quiere tanto, y le trae sus galletas preferidas? Ah, no, ahí ya me pongo, también me he visto. Entonces, yo me pregunto, ¿usted por qué cree que su hijo tiene que distinguir lo que es el nudismo en casa
cuando usted en realidad hace nudismo solo delante de sus hijos. Si viene la tía del pueblo, se viste. Si viene el del... Eso no es nudismo, eso es exhibicionismo frente a los hijos. Y luego aparecen esos hijos que están hiperexcitados sexualmente permanentemente. Hay un artículo que yo tengo hace tiempo que hablo de cuando no se instala la latencia. Yo entiendo que todos ustedes, o aquellos que estudian psicoanálisis, aunque también me han preguntado de padres que querían asistir a esta conferencia sin ser psicoanalistas, pero todos sabemos que el niño va pasando por diferentes estadios del desarrollo de la libido, y primero es el estadio oral, por eso hemos hablado del pecho, luego es el estadio anal, y por eso hemos hablado de las micciones, también podríamos hablar de qué pasa con el defecar y cómo hay que enseñar todo eso, para luego pasar a el estadio fálico, el pleno estadio del Edipo, para luego pasar a un estadio de latencia, que es cuando las pulsiones están... se tendrían que dormir, se tendrían que poner a descansar las pulsiones, por eso se llama estado de latencia. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad actual? Al no haber ningún tipo de límites, y el niño puede ver Gran Hermano por la tele, que en Gran Hermano ¿de qué se habla? En el Gran Hermano se habla de relaciones sexuales. Las películas que ven los niños actualmente, sin contar con lo que ya ven los adolescentes, que es porno duro, pero el mismo niño está viendo permanentemente sexualidad abierta. Y el adulto no tiene en consideración que ese niño que ve sexualidad abierta en su vida cotidiana, se excita sexualmente, sin tener el recurso que tiene después el adolescente de poder descargar esa excitación sexual mediante la masturbación. Pero el niño no llega a la masturbación, para lo cual esa hiperexcitación sexual queda dentro de él, y podría ser la explicación de varios casos de trastorno de hiperactividad y atención. Porque el niño está, digamos que sobrecargado de excitaciones. Esto lo explica Freud en Psicología para Neurólogos, y de ahí, a partir de ahí en adelante, es decir, hay una sobrecarga de excitación sexual en el niño que, al no tener una forma de descargarse, porque todos estos son procesos inconscientes que se van dando de tal manera que además el niño se carga y después se tienen que descargar, y se descarga mediante una hiperactividad motriz bastante importante. Hemos tocado pecho a demanda, pecho hasta los 5 años, pecho, colpecho, colecho, capricho, berrinche, que me están preguntando incluso cómo paramos un berrinche. La pregunta sería, ¿cómo llegamos a que él haga el berrinche? ¿Por qué tiene lugar para hacer berrinche? Bien, yo creo que hay muchísimos otros temas. Piensen que en la escuela en la que yo doy clases sobre psicoanálisis de niños, son 4 años para hablar de todos estos temas, pero por el tiempo y para dejar abierto ahí una serie de preguntas vuestras, yo diría de que voy a hacer voy a dejar aquí mi disertación para retomarla a partir de vuestras preguntas. Veo que hay preguntas escritas, pero no sé si alguien quiere tomar la palabra. No sé cómo desde la organización tienen pensado estos asuntos, porque cada uno tiene que ver esto de la falta de límites con la posición autista. La posición autista estaría más en los primeros días de vida, y tiene que ver con la dejación de la función, tiene que ver con el deseo de la madre. La cuestión del autismo es bastante más complicada y excede el espacio que yo tengo aquí ahora. O sea que tengo una serie de preguntas, explicar más sobre la capacidad de espera y cómo afecta al infante, muchísimo, porque el saber esperar nos hace personas, es decir, en la vida tendremos que saber esperar, y mucho, y generalmente a los niños no les estamos sabiendo saber esperar. Miren, les cuento otra anécdota, es decir, es una anécdota que ustedes mismos deben vivir en la vida cotidiana. Ahora porque hay pandemia, pero antes de la pandemia, si yo salgo un domingo a comer en un lugar en donde hay familias,
los niños están esperando la comida con los móviles de los padres, siempre que no tengan móviles propios, porque también ese es otro problema. Un día un padre de un chiquito de 6 años me dice, íbamos a ir a un restaurante especial, es muy difícil conseguir mesa en ese lugar, y tuve que volver porque me había olvidado el teléfono. Digo, pero usted tenía que trabajar en domingo, no puede comer un arroz con su familia sin teléfono. Digo, no, si yo no lo quería para trabajar. El niño no puede esperar el arroz sin los juegos que le tengo bajado en el teléfono. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad de espera de esos niños? Si papá tiene que volver a buscar el teléfono inteligente que nos está haciendo tontos a todos, es que algo está pasando con la capacidad de espera. ¿Se puede esperar una comida jugando a juegos de palabras, padres-hijos? Hoy por hoy lo vais a ver muy poco. Vais a ver generalmente padres que llegan a la mesa, le dan su teléfono inteligente o incluso su tableta y le dicen, juega que ya llegará la comida. Y entonces además la madre se adelanta como para ya terminar de redondear la situación y le dice, antes de que llegue la comida le dice, si te comes todo, te dejaré jugar. Pero entonces es una contradicción en sí misma, es un discurso totalmente esquizofrenizante, porque es, primero, le está dejando jugar, y es lógico que el niño no va a comer todo, porque si la madre no mencionara si te comes todo, el niño va a comer mejor que si la madre no menciona la entrada. Pero además ya le está dejando jugar. Abordar a los padres desafiantes en la entrevista, bueno, es que hay cuestiones técnicas que son muy concretas. En nuestro contexto ya hemos hablado de... a veces parece que no hay una voluntad de educar, frustrar por parte de los padres, entonces estamos creando niños y adolescentes de cristal. También existe un discurso que exalta esta idea de la madre que es madre y padre a la vez, ignorando la diferencia. Al menos en México. ¿De dónde piensa que venga esta tendencia que usted me dice? Es mundial, es una tendencia a borrar las diferencias. Cada vez hay menos diferencias cuando las diferencias son fundamentales. Una madre es una madre, un padre es un padre, me da igual. Es decir, una función paterna es una función paterna y una función materna es una función materna. Yo atendí a un chico, hijo de una pareja homosexual, hijo adoptado, pero uno era claramente quien ejercía una función de corte y decía, se acabó, no puedes comer más chocolate, y el otro era el que le pasaba el chocolate y se lo dejaba como bomboncitos. Es decir, que son funciones y no depende tanto de la cuestión sexual. Pero de verdad, la falta de límites es algo que hace mucho a las patologías actuales que estamos viendo en la infancia. Bueno, me preguntan a qué se debe. Yo creo que yo lo dije al principio, estamos ante una sociedad, estoy pensando en el Freud del malestar en una cultura, en donde tampoco permite la frustración del adulto. Estamos ante una sociedad en donde si yo quiero saber dónde queda Texcoco, por decir algo, antes tenía que ocuparme de buscar un mapa de México. Ahora se lo pregunto a Google, y si Google no me contesta en un segundo, ya empiezo a preocuparme. Estamos ante la sociedad de la inmediatez, que también tiene que ver con la sociedad del fast food y el de no esperar. Y para colmo tiene que ver con, entonces, tampoco aprendo ni tolero los procesos de aprendizaje, que es que lo tengo que comprender todo rápidamente. Tan rápidamente que en México está ocurriendo un fenómeno que también ocurre en España, que es que se les está enseñando a los niños a leer y escribir a los 5 años. Ahora, si Piaget levantara la cabeza de su tumba, pobrecito, que nos ha enseñado perfectamente lo que son las reacciones circulares primarias y secundarias y cómo construye el niño su yo y su capacidad de pensar, el niño no está preparado psicológicamente hablando. Ya no hablo ni de inconsciente, estoy hablando de Piaget. No está preparado para aprender a leer hasta los 6, 7 años.
¿Por qué la mayoría de las escuelas del mundo están enseñando a leer a los 5? Porque hemos entrado en esas escuelas, y los apuntamos especialmente a esas escuelas, en la sociedad de la inmediatez. No solo quiero que mi hijo aprenda rápido, quiero que haga 2 carreras, que sea inteligente, que sea el mejor, y además lo apunto a la escuela, pero también lo apunto a judo, y también lo apunto a inglés, y también lo apunto a fútbol. Y queremos niños hiperperfectos, que esto tiene que ver con la sensación de que los niños están, más de una vez, han llegado al mundo para cubrir las fallas narcisistas de sus padres en lugar de tener hijos para disfrutarlos, porque se juega tanto. El otro día lo decía yo en un programa de radio. Yo cuando veo a esos padres que van a ver el entrenamiento de fútbol de sus hijos y parece que se les fuera la vida y empiezan a gritarle, esos chicos están llenos de miedo. Esos chicos empiezan a tener un super yo que les grita desde la atrás, chuta bien la pelota, no seas... Y el pobre chico está asustadísimo. Yo le digo, por favor, a los padres que no vayan a los entrenos de fútbol de los hijos, porque no hacen más que tener hijos atemorizados, que con suerte y un poquito de viento a favor dejarán de ir al fútbol porque tienen ahí a un padre entrenador, pero un padre entrenador que quiere un hijo futbolista perfecto. Pues me preguntan qué pasa con padres autoritarios. Pues generalmente son características más obsesivas. Veamos, ¿alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta en directo? Porque yo ponerme a leer todo esto me llevará más tiempo, claro. Por cómo la madre sobreprotectora pasa a ser un super yo persecutor. Bueno, esto lo preguntan, esto es psicoanálisis. Perdón, esto es psicoanálisis básico, pero esto me llevaría a una conferencia entera, por cómo se forma el super yo, qué tiene que ver con el ideal del yo, el yo ideal, y cómo esa madre protectora termina siendo interiorizada como un objeto interno que está controlando la vida del niño permanentemente. Evidentemente estoy resumiendo en 2 minutos algo que suelo explicar en varias horas, porque para eso es muy importante leer el yo y el ello de Freud y justamente la introducción al narcisismo y la formación del superyo como instancia psíquica en donde la conducta de la madre va, o todo lo que la madre haga en la relación con su hijo, va a formar parte de la formación de ese superyo. Por lo cual creo que es muy importante el tener en cuenta esas cosas. ¿Qué pensáis? Vamos a ver si en estos últimos minutos... También me dijeron que desde Facebook Sí, podían hacer preguntas. sí, doctor, aquí hay algunas preguntas. Adelante, a ver. Sí, preguntan en el Face, ¿qué pasa con los niños de 3 años que le pegan a los animales? Bueno, ahí creo un asunto disocial. Sí, pero bueno, en realidad hay niños muy agresivos porque por algún lado estoy diciendo que los niños se sobrecargan de excitación y por algún lado descargan esa ira, pero generalmente la verdad que cuando el niño se pone agresivo es evidente que algo no está funcionando en esa armonía que debería fomentar justamente la convivencia familiar, que generalmente la puesta de límites y la asunción de las funciones parentales ayudan mucho a que esa armonía pueda funcionar. Preguntan también, doctor, ¿a qué edad es bueno para dejar de darle pecho a mi pequeño? Una mamá del público de Face. Y ahorita pasamos al Zoom. Yo diría que los 6 meses es una buena
edad. Entre los 6 y los 9 meses hay que dejar el pecho. Mejor 6 que 9, pero 9 máximo. Y eso que no me gusta dar porque está el caso por caso. Yo creo que la cuestión es saber, además, cortar esa relación. Se tiene que dar una relación simbiótica al principio porque forma parte del narcisismo primario, pero después hay que hacer un pasaje del narcisismo primario al narcisismo secundario. Y para que ese pasaje se pueda dar de una manera positiva, es evidente que se tiene que poder tiene que haber límites. Esto es muy, muy importante. En el Zoom, doctor, está levantando la mano Ángel Alejandro Leal. Oscar, ¿puedes activar el sonido o escuchamos a Ángel Alejandro Leal? Si quiere hacerle una pregunta al doctor. Ángel. ¿Puedo ver a las personas o no puedo ver a las personas? Sí, sí, ahí usted también puede verlo. O Gabriela Camacho Valencia puede hacer una pregunta al doctor. Se abren las preguntas para el doctor en Zoom. Ya los dejé hablar, solamente están aceptando la solicitud. Bien, ya cuando quieran. En el chat dice, doctor, dice Erika, ¿qué relación tiene el colecho con la enuresis nocturna? Mucha, porque, mire, en un trabajo que hizo Dolto durante la guerra, descubrió que en la guerra mundial, en Francia, quienes iban a la guerra eran los papás. Y además con ese criterio tan de la época, que muchas veces seguimos reproduciendo, que papá le decía al niño, ahora que yo me voy a la guerra, tú eres el hombre de la casa, y a lo mejor se lo está diciendo a un niño de 7, 8 años. El significante, eres el hombre de la casa, lo transforma en el marido imaginario de mamá. Para lo cual, en la fantasía inconsciente del niño, el niño tiene que hacer lo que hace un marido, que es tener relaciones sexuales con la madre. Porque de estas cosas sí piensan los niños. No las dicen, pero inconscientemente están permanentemente jugando en su cabeza. Para lo cual, si papá se va de casa, también se puede ir de la cama, que es lo que estoy hablando de ese famoso colecho. Entonces, el lugar de papá queda libre y el niño entonces inconscientemente, como un mecanismo de defensa bastante inteligente, diría yo, porque nos habla de lo bien que está respondiendo, vuelve a su pene inútil y transforma su pene en una cosita que se le escapa al pipi. Es algo que se vuelve un niño pequeño inútil, se vuelve un bebé, hay una regresión a estadios anteriores de la etapa fálica en donde, pues, ya que tengo que hacer de marido de mamá, que mamá vea que mi pito no sirve para nada. Esta sería una forma muy burda, estoy diciéndola más que nada por cuestiones de tiempo, pero es una forma de decir, pues esto es lo que puede pasar, de anular la función del falo que tiene todo pene para volverlo un pene que pierde pipi, por decirlo de esta manera. Es evidente que estoy respondiendo. Yo tengo que insistir muchísimo en la idea de que estoy respondiendo a algunas preguntas en 3 minutos, cuando a veces nos lleva meses explicar todo esto. Simplemente me gustaría que quede claro que esto es casi como una brevísima introducción a temas apasionantes que en otro momento, a partir de clínicas psicoanalíticas, se podrá seguir investigando, seguir hablando sobre cada uno de estos temas. ¿Alguna otra? Sí, ¿Cómo trabajar la masturbación en la etapa de la infancia en el ámbito escolar
o cómo abordarla, ya que es muy común encontrar alumnos que tienen ese tipo de... Sí, porque los niños están hiperexcitados sexualmente. Yo no abordaría la masturbación, abordaría la cuestión de por qué están tan excitados sexualmente. ¿Qué están viendo en casa? Si ven a los padres tener relaciones sexuales, si están viendo demasiada televisión con demasiado sexo explícito, porque los niños en realidad, a no ser que tengan verdaderos problemas con los padres, tampoco se masturban tanto, en etapa de latencia. A lo cual, dentro del cómo hacer, yo diría que hay una necesidad importante de pensar en cómo se llegó a esa situación. Doctor, aquí hay otra pregunta de Vania. Dice, ¿cómo se establece esta simbiosis con madres solteras y de qué manera se debe establecer límites en estos casos? Muchas gracias, doctor. Pregunta La Vania. madre soltera puede ser un perfecto padre, es decir, yo recuerdo una madre soltera que me contaba con cierta timidez en la primera entrevista, me dice, mire, yo amo el violín. Yo decidí tener un hijo sola porque no tenía compañero, no me iban bien las parejas, pero lo que yo no puedo dejar es mis clases de violín. Y si viene un violinista determinado a la ciudad de Barcelona, yo no me lo pierdo. Consigo a alguien que cuide de mi hijo. Lo contaba incluso avergonzada, como diciendo, mire, no debo ser una buena madre porque no dejo al violín. Pues en ese caso, en esa madre soltera, el violín estaba haciendo de función paterna, de algo que muestra que el deseo de la madre no está 100% colocado en el hijo, sino que tiene otro lugar. Me da igual si es otro hombre, si es el violín, si es una actividad. Es decir, que yo no creo que ahora sea una cuestión de género y de la familia normativa típica de papá, mamá y cada uno con sus funciones. No, esto pasa en parejas monoparentales, en parejas homoparentales, en parejas de distintos tipos, pero en donde el asunto es que el deseo de mamá, el deseo de quien hace la función materna, no esté permanentemente colocado en el niño, sino que el niño pueda ver, vivir en su propia piel el hecho de que él no es todo para la madre. No es, lo vamos a decir en términos psicoanalíticos, hay que conseguir que el niño no sea el falo de la madre. No sea lo que falo en el sentido de lo que completa a la madre. Doctor Lilia levantó la mano a ver si Oscar la habilita como panelista. Ya está, Lilia, te escuchamos. Te escuchamos para interactuar con el doctor, Lilia. Tendrá que poner su micrófono. Sí. Porque Lilia tiene Sí, está con el micrófono en rojo. ¿Alguien más? Lilia, creo que... Perdón, me equivoqué. Ajá, ok. No tengo preguntas para el doctor. Ok. Doctor, aquí hay más preguntas. Hay muchas preguntas aquí. Dice, he visto últimamente que la problemática es que no quieren comer y el dejarlo no comer no sería de igual forma no poner límites. ¿A qué cree que debe esta enorme dificultad en los padres de las nuevas generaciones para ejercer su función parental? Yo insisto, son síntomas que están plurideterminados, sobredeterminados. No hay una única razón por la cual los padres están dejando de ejercer sus funciones parentales. Son muchas las razones, pero insisto que hay una cuestión de época, epocal, de una época en donde ciertas funciones están como mal vistas. Parece ser que uno es un mal padre si pone límites, ¿no? Pues... Doctor, yo quisiera preguntarle,
este asunto del uso de los celulares, las tablets, que en la actualidad los padres están utilizando para, no sé si decirlo, entretener a los niños. Y pienso que ahora con este asunto de la contingencia, pues creo que se agudizó o mucho del tiempo me parece que los niños están frente a un dispositivo móvil. ¿Usted qué piensa, qué impacto tiene en el desarrollo psíquico, en esta construcción de este aparato psíquico, de este pequeño, estará determinando este contacto que está teniendo el niño con Yo estos creo que dispositivos? hasta la pandemia yo he llegado a decir por radio, televisión y prensa que por favor limiten el uso de los aparatos a los niños y a los adolescentes. Pero después vino la pandemia, que nadie la esperaba. Y aquello que yo he pedido que limiten ha sido la salvación de todos los adolescentes y los niños, porque por lo menos gracias a las pantallas se han podido comunicar con el exterior. Así que nunca digas este agua no beberé, porque finalmente la tendrás que probar. Lo que yo creo que ahora en el desconfinamiento tenemos una difícil tarea que es poner horarios, poner límites, no permitir el uso de los diferentes dispositivos electrónicos permanentemente, porque el niño tiene un arma de doble filo, es un arma de no pensar, y aparte es un arma nuevamente de excitación sexual. Hay aquí en España, y sé que lo hay en México también, determinadas clases sociales que apuntan a sus hijos a escuelas porque dicen, nosotros somos tan buena escuela que pasamos, mucho antes de la pandemia estoy hablando, pasamos los deberes por la tablet, a lo cual todo niño que entra en nuestra escuela tiene que tener su propia tablet. Ya no usamos cuadernos, usamos tablet. El 99% de los niños de 7 años que han tenido una tablet conectada a la red de internet, lo primero que hizo fue buscar en Google la palabra sexo. Y al aparecer la palabra sexo, lo primero que le aparece son micro películas porno para que el adulto que llegara a ver eso, compre esas películas porno. Pero con 3 segunditos de una película pornográfica, el niño ya tiene suficiente material para pasarse toda la infancia un poquito enloquecido y entonces ya va nuevamente a la cama de papá y mamá para asegurarse de que papá y mamá no hacen esas porquerías. ¿Sí? Hay toda una situación acerca de las pantallas que pueden ser un verdadero peligro, pero que ahora también han sido una tabla de salvación, para la cual la ambivalencia está ahí. Yo no puedo decir ahora no usen, porque a lo mejor si la pandemia no se va y tenemos que recurrir a estos instrumentos, entre todos, educadores y psicoanalistas y psicólogos, tendremos que pensar qué uso se le da específico a la pantalla, a la tablet, a las pantallas en general, y qué frecuencia y qué límites se le ponen. Nuevamente, la palabra concreta para ejercer una paternidad responsable es la palabra límite. Poder poner límites a nuestros hijos y ayudar a los padres que nos consulten a que puedan poner límites a sus hijos. Bien, doctor. Bien, Una última esto pregunta aquí ya en el llegamos chat. Uh-huh. No, yo lo siento, pero Ok, ya estamos bien, en la hora. bien. Aquí ya es muy tarde, por eso hemos quedado solamente 1 hora. Yo podría trabajar Bien. mucho tiempo, pero es una introducción, os deseo que en las jornadas que tengan sobre clínica con niños, sobre todos estos temas que yo sé que van a estar trabajando este fin de semana, viernes y sábado, seguramente van a poder profundizar sobre muchas de estas cosas, y mi intervención pretendía ser algo así como un abre boca para todo esto, y bueno, pues si se han quedado con ganas de saber más y profundizar más, aprovechen a fondo la jornada y luego pues seguiremos estando en contacto. Le agradezco mucho, doctor, por este espacio que nos facilitó su tiempo y pues un saludo hasta Barcelona. Un saludo hasta México y muchísimas
gracias por vuestra atención. Lamento que yo veo que hay muchísimas preguntas que han quedado sin contestar, pero y de ver todos los cursos. Ahora aprovechen estas jornadas que vienen por delante. Muchas gracias a Clínica Psicoanalítica por haberme convidado esta noche a compartir con vosotros estas jornadas. Un placer, buenas noches y nuevamente muy agradecido por vuestra invitación. Recibe un abrazo, doctor.